Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos la misa vespertina de la vigilia de la solemnidad de la Natividad de Juan el Bautista y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por la salud, conversión, trabajo y estudios de los miembros de la familia Velázquez Caballero, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio, y por el alma de Ofelia Caballero de Velázquez, intención de sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros.
Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu familia caminar por la senda de la salvación, para que siguiendo la voz de San Juan el precursor, pueda llegar con alegría al Salvador que él anunciaba, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de Jeremías. En tiempo de Josías recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo repuse: ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó: no digas, soy un muchacho, que a donde yo te envíe irás, y lo que yo te mande lo dirás. No les tenga miedo, que yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca y me dijo: mira, yo tengo mis palabras en tu boca, hoy te establezco sobre pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el seno materno tú me sostenías. En el seno materno tú me sostenías. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y pone a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. En el seno materno tú me sostenías. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. En el seno materno tú me sostenías. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. En el seno materno tú me sostenías. Mi boca cantará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. En el seno materno tú me sostenías. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ¿no habéis visto a Jesucristo y lo amáis? ¿No lo veis y creíste en Él? Y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. La salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas,
los que predecían la gracia destinada a vosotros. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el vuestro. Y ahora se os anuncia por medio de predicadores que os han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor y ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. El ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en esta primera Eucaristía, estas primeras vísperas, decimos así, de la solemnidad de Juan el Bautista. Un día solemne, hay que celebrarlo todo, por decirlo así. Empezamos desde el primer instante en que comienza ese día y es a la caída de la tarde, a la caída del sol en la tarde del día anterior, o sea hoy, porque mañana pues va a ser todo el día, el 24 de junio, pero comenzamos siempre con el día entero, o sea, ya comenzó el otro día. Eso es lo que significan las vísperas, siguiendo el modo tradicional de los judíos de contar el tiempo. Para nosotros en Occidente el día comienza a la medianoche, ya sabemos. Nosotros celebramos según la otra forma. Hoy celebramos entonces esta solemnidad donde 6 meses antes del nacimiento del Salvador, pues nace Juan el Bautista, 24, para ir relacionando. Entonces, en la iglesia pues se ponen los tiempos más o menos parecidos. Por eso celebramos hoy esta natividad de Juan el Bautista,
el llamado precursor. Y esta Eucaristía nos pide, según las lecturas que acabamos de escuchar, que se resalten aquellas cosas que Dios ha hecho en él. Y por eso tenemos unas lecturas bastante particulares. La primera del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, allá en el capítulo 1, cuando Dios elige a Jeremías para una función muy especial. Este es un profeta que le tocó una cosa tremendamente dura, ir a anunciarle al pueblo que tendrán que ir deportados a Nínive, y por ir casi lo matan. Le hicieron de todo al pobre Jeremías. Y entonces Jeremías, con una personalidad bastante así como asustadizo, por decirlo menos, pero cuando Dios se le presenta, pues a Dios no se le puede decir que no, por decirlo así también. Entonces Jeremías dice aquí: Señor, ¿por qué no manda a otro? Yo soy un muchacho. Y ahí es cuando Dios habla. No digas que soy un muchacho, porque de donde yo te mande tú irás y, mejor dicho, serás columna de bronce, pared de hierro, e irás a los gobernantes y a los reyes y les dirás lo que yo te mande, porque yo estoy contigo. Según en una predicación que hicimos un domingo anterior, ese es el nombre de Dios: yo estoy contigo. Siempre se ha traducido yo soy, pero siempre se escucha la misma palabra, yo estoy. Bueno, entonces hay una discusión por ahí entre los doctores de Biblia, pero suena como interesante. El yo estoy, el Dios que siempre está, el Dios que siempre fortalece, ese es el Dios que va a acompañar también a todos los grandes hombres de la historia de la salvación. No es sino nombrar algunos, por ejemplo, Moisés. Cuando Dios eligió a Moisés, la respuesta de Moisés fue muy parecida aquí a la de Jeremías. Moisés le dice: no, es que yo cómo voy a ir si soy tartamudo, me da miedo ir ante el faraón. Y entonces le dice Dios: pues te pongo a tu hermano ahí para que hable por usted, pero usted es el que va. Y le tocó ir a Moisés. Isaías también, el profeta, allá en el templo vio cómo volaban los serafines para un lado y para el otro, y cantaban santo, 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 el que hacemos todos los días en la Eucaristía. Eso viene de allá del capítulo 6 de Isaías. Y también: pero ¿cómo me va a mandar a mí si yo soy de labios impuros? El ángel cogió un tizón, un carbón ardiendo, y se lo puso en la boca. Listo, ya quedó purificado. Vaya lo que Dios le manda. Es decir, cuando Dios elige y manda, pues hay que ir. Primera cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, esta misma situación se presenta para Juan el Bautista, pero no solamente a la persona de Juan, sino a su familia. Ya desde los papás tienen que intervenir en todo este proceso, y es como lo novedoso que nos presenta el Evangelio de San Lucas, retomando toda la historia del pueblo de Israel. Es que ese Israel está representado aquí por este par de ancianos, Zacarías e Isabel, ambos ya viejos. Isabel era estéril, en esa época se decía así, la estéril siempre era la mujer, nunca el hombre. Y entonces no podían tener descendencia. Representan al pueblo de Israel, pueblo tradicional, pueblo antiguo, pueblo de las promesas, pero de fruto nada. Ese es el reflejo del pueblo de Israel, pero también, según los biblistas, ese mismo sentido es el reflejo de toda la humanidad. En ese par de ancianos, toda la humanidad que ya tiene muchos siglos aquí en este planeta y no había conocido la revelación plena de Dios, sino apenas el anuncio de unas leyes, el anuncio de unas profecías, y eso era lo que se celebraba. Y así están, entonces no pueden dar más. Pero viene la intervención de Dios con la persona del ángel aquí, que hace ese gran anuncio de parte del Todopoderoso. Zacarías, que era un sacerdote porque estaba ofreciendo allá en el templo, los sacerdotes reciben el sacerdocio en el Antiguo Testamento según la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví, tenían que pertenecer a eso. Dice aquí que también Isabel pertenecía a esa tribu, entonces eran de familia sacerdotal. Y como todo israelita, pues debería tener hijos, porque el descendiente varón,
o los varones de esa tribu, todos tenían que ser sacerdotes y seguir cumpliendo con la narración histórica de sus ascendientes, es decir, nombrarlos de atrás y seguir el proceso. Un padre siempre tenía que tener a su hijo varón, a su primogénito, para que pudiera extender su historia. Pues aquí el pobre Zacarías no tenía eso. Le faltaba una cosa principalísima en la vida del pueblo de Israel: un varón pero sin hijos. Toda su vida iba a perderse en la remota oscuridad, por decirlo así, del pueblo de Israel. Solo los que tengan descendencia, y eso era lo que le acusaba allá en lo profundo de su ser, y le rogaba a Dios con insistencia. Y viene la respuesta de Dios en el ángel que le dice: Dios ha escuchado tu oración y vas a tener un hijo. Le pondrás por nombre Juan. Juan, que significa como la alegría de tener algo ya. Antes era promesa. Ese es el nombre de Zacarías, esperar en la promesa. Juan es más o menos la promesa cumplida, algo así. Por fin se dio aquello que tanto se rogaba. Esa es la respuesta y ese es el nombre que tiene entonces o va a tener este muchacho. Y por eso, que es una respuesta de Dios, va a ser dedicado a Dios. En la tradición de la historia de los judíos ha existido también esa institución de los oblatos o los nazir de Dios, más bien, la palabra más precisa, que en términos cristianos se llamaron los oblatos, niños que ya desde su nacimiento se entregaban a la iglesia, oblatos, o una oblación o una ofrenda. Ya eso es costumbre entre los judíos siglos atrás, donde los niños que eran pedidos a Dios y Dios los respondía, o sea, venían de parte de Dios, se les dedicaba a Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Sansón? El Sansón, el ángel se le aparece a la mamá de Sansón, la esposa de Manoaj, se llamaba así el esposo, y entonces le dice lo mismo: vas a tener un hijo, porque ya eran viejos también y toda la cosa, y entonces no va a pasar la navaja por su cabeza, no tomará vino ni licor. Tenían como las mismas especificaciones. Eso ya era una institución reconocida en el pueblo de Israel. Otro fue el hijo de Ana, una mujer anciana que no tenía hijos tampoco, y iba al templo y rezaba allá con una desolación, tanto así que el profeta Elí pensó que estaba borracha, que iba borracha al templo. ¿Cómo se le ocurre? Y ella le explica: es que estoy suplicándole a Dios para que me quite este oprobio. Y unos añitos después lleva al niño y se lo presenta al profeta, al sacerdote Elí. Esto es lo que le estaba pidiendo a Dios, lo entrego desde ahora. Esa institución entonces ya era conocida, no es una cosa rara. Para los judíos ya era conocido ese sistema, para nosotros no tanto, ya eso después tocó aprenderlo. Los europeos, la cultura griega y occidental, romanos, no conocían eso. Entonces, este niño va a nacer con esas mismas condiciones: no pasará la navaja por su cabeza, ni tomará vino ni licor. Ya sabemos lo que quiere decir un nazir o un oblato, una ofrenda, una persona que es la respuesta de Dios. Esto era lo que le estábamos pidiendo, Dios lo envió y ahora lo ofrecemos. Y por eso entonces Zacarías nos dice hoy la palabra en esta primera Eucaristía. Juan es una respuesta de Dios. Es la respuesta a la oración de unos padres, pero ante todo es la respuesta que Dios da a todo un pueblo. Y si vamos más allá, aludiendo a unas palabras de Jesús, es la respuesta a toda la humanidad. No ha nacido en esta tierra hombre más grande y perfecto que Juan el Bautista, dijo alguna vez. De vientre de mujer no ha salido un varón tan perfecto como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Eso quiere decir, de toda la humanidad, el ser más perfecto, Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, así sea el pecador más grande, pero sigue a Jesucristo, es más grande que Juan. Es decir, con Juan se cierra el libro de las promesas, el Antiguo Testamento,
y Él es el que anuncia al nuevo. Cuando dice ese es el Cordero de Dios, presenta a Jesucristo. Recordemos allá en el río Jordán cuando fue bautizado Jesús y Juan lo presenta. Él es el Cordero de Dios. Ahí se hace como un cierre, pero también un anuncio. Algo nuevo va a comenzar. El cierre se da con Juan, que va a morir decapitado, como ya sabemos. Eso hablaremos en otra ocasión, porque hay otra fiesta de la muerte de Juan el Bautista o del martirio. Y entonces hoy se nos pide que resaltemos esa elección que ha hecho Dios de Juan como una respuesta del cielo a toda la humanidad, a todo el pueblo de Israel, a una familia en particular, mejor dicho, viene a ser la bendición para todos. Pues acojamos esta noche, queridos hermanos, esa bendición también para nosotros, porque Juan, como el hombre más perfecto, nos enseña durante su vida una cosa que es esencial. Como dice aquí, vendrá con el poder de Elías. Elías, recordemos, ese gran primer profeta que aparece en la Biblia. Todo el pueblo abandonó la fe en Yahvé, en el verdadero Dios, y se fue con los ídolos, los Baales. Elías es el único que mantiene esa fe. Hace un desafío allá en el monte Carmelo, donde manda bajar fuego del cielo, y baja el fuego del cielo y consume una ofrenda, y todo el pueblo entonces reconoce que hay un solo Dios. Claro que Elías degolló a los 450 profetas de los Baales. Así funcionaba en esa época. En estos días no se preocupen, de pronto los que no tienen mucha fe, no los vamos a degollar. En esa época sí se hacía de esa manera terrible. Pero lo importante de Elías es que él vuelve al pueblo a la fe de Dios, al verdadero Dios, con una fuerza, con un carácter, con un temple impresionante. Eso mismo es lo que tiene Juan el Bautista. Tan grande es Juan el Bautista que no va a seguir los mismos caminos del papá, que era sacerdote, y él tenía que ser sacerdote. No, señor, al desierto. Con los mismos signos de un gran profeta. No pasará la navaja por su cabeza, no tomará vino ni licor, porque era una ofrenda desde niño. Pero también en el desierto se vestirá con las pieles de animales y comerá la miel silvestre y los saltamontes que del desierto. Esos son los signos en la Biblia de un profeta del Señor, uno que es fiel hasta el final, con una valentía y con un temple que no se echa para atrás, pero por nada. Ese fue Juan el Bautista, que convirtió todo un pueblo, lo preparó para presentárselo a Jesucristo. Cumplida esa misión, cuando Juan hace que todos vayan allá a Betabara, se llama el sitio allá donde bautizó al pueblo. Bueno, más que bautizar, era el signo del paso del río Jordán para cumplir una alianza que nunca se cumplió. En ese punto de Betabara, cuando murió Moisés, póngale 1000 y pico de años atrás, Josué, que reemplazó a Moisés, hizo una promesa, una alianza antes de pasar a la tierra prometida. Mi familia y yo haremos todo lo que nos diga el Señor, y todo el pueblo dijo, lo haremos también, y pasaron el río. Obviamente nunca cumplieron esa promesa. Pues Juan el Bautista es el que sí viene a hacer a que todo el pueblo cumpla esa promesa, y entre el pueblo estaba aquel que es el Cordero de Dios, y la alianza se cumple perfectamente en Cristo. Por eso cuando Jesús hace ese gesto de pasar el Jordán o el bautismo, es cuando se abre el cielo y baja el Espíritu Santo. Por fin uno, en nombre de todos, cumple esa promesa para entrar a la tierra prometida. Con Jesucristo, que recibe todo el don de Dios, y como testigo ahí el profeta como testigo de Dios, el hombre elegido por Dios para esos actos, Juan el Bautista. Entonces ahí se cierra el ciclo del Antiguo Testamento y comienza el del Nuevo, con Jesucristo recibiendo todo. Eso es una lectura teológica bastante bonita. Por eso, queridos hermanos, todo lo que sucede de ahí en adelante, todo tiene la garantía de lo que hoy nos dice la palabra. Juan fue elegido por Dios. Juan recibió toda la bendición de Dios. Juan recibió el Espíritu de Dios para cumplir con las promesas, con todo eso que Dios había realizado desde antiguo. Ahora lo viene a realizar en plenitud. Y de Juan también debemos aprender
que aparte de ser como el testigo de Dios, el elegido de Dios, también debemos aprender de su conducta, por decirlo así. Un hombre perfecto, como lo dice Jesús, simplemente cumple con toda la voluntad de Dios, y eso lo expresaba Juan con una frase muy famosa: es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Esa es la frase espiritual, el tesoro moral, para que todos nosotros que seguimos a Dios, que seguimos a Jesucristo, hagamos exactamente lo mismo. ¿Cómo ser una gran persona en este mundo? Que yo desaparezca para que Él crezca. Ese es un principio espiritual, moral y de todo que nos hace crecer delante de Dios. Esas son las enseñanzas también de nuestro querido hermano Juan, que ya ha cumplida su misión, pierde la cabeza, se convierte en uno de los mártires de nuestra iglesia, porque aunque no estaba en el reino todavía, el reino comienza con la muerte y resurrección de Cristo. Él estuvo antecitos, pero con esos gestos murió como murió Cristo, con una entrega decidida a Dios. Ojalá algunos de nosotros, o quizás todos, tengamos esas mismas disposiciones, pues aprendamos de Juan, a quien estamos celebrando hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, al Dios de la misericordia por las necesidades de toda la humanidad y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Por el pueblo de Israel, para que escuchando la voz de Juan Bautista y de todos los profetas, reconozcan en Cristo al Salvador del mundo y entre en la plenitud de la Iglesia, roguemos al Señor. Por todos los ciudadanos de nuestro país y de todas las naciones, para que cumplan sus deberes con justicia y respeten los derechos ajenos, roguemos al Señor. Por los pobres y los perseguidos, para que el Señor los socorra y les muestre el camino de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, por nuestras familias y por todos los miembros de nuestra ciudad, para que seamos un pueblo en marcha hacia la perfección, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Bendice, Dios Padre de misericordia, a tu pueblo y pues pone su confianza en la intercesión de San Juan Bautista. Concédele cuanto te ha pedido con fe por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, la ofrenda que tu pueblo te presenta en la solemnidad de San Juan Bautista, y concédenos hacer realidad mediante una vida entregada a tu servicio lo que en este misterio celebramos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. Al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado,
Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, y oramos especialmente por Ofelia Caballero de Velázquez. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que la poderosa intercesión de San Juan Bautista acompañe siempre a los que has alimentado con el pan del cielo, y el que anunció al Cordero que había de quitar al pecado del mundo, implore también para nosotros la misericordia de tu Hijo, Señor nuestro Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.